Estimados hermanos, paz de Cristo. Hoy nuevamente vengo ante ustedes con una hermosa reflexión. Les habla su hermano Andrés Hernández Pérez, ministro en la primera Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Villahermosa, Tabasco. El tema de hoy se titula Jesús, Dios de lo imposible. La palabra de Dios dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque temían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús le dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron. La experiencia de los discípulos en la tormenta nos sirve de aliento cuando nosotros mismos pasamos por tormentas en la vida. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta, en medio de un problema, podemos estar tranquilos porque Dios tiene grandes promesas para nosotros. ¿Y cuáles son esas promesas? 1. Jesús te ha puesto exactamente en el lugar donde te encuentras ahora. La tormenta viene porque los apóstoles estaban en la voluntad de Dios. Era Jesús quien los había mandado por delante. ¿Sabía Jesús que la tormenta se venía? Por supuesto. ¿Dirigió Jesús a sus discípulos hacia esa tormenta a propósito? Claro. Los discípulos estaban más seguros en medio de la tormenta, dentro de la voluntad de Dios, que estando en tierra firme con la muchedumbre y fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Cristo. Muchos cristianos creemos que cuando obedecemos a Dios, nada va a ir mal, pero no es así. Jesús mismo nos advierte en su palabra diciéndonos: en el mundo tendréis aflicciones, pero resiste, yo he vencido al mundo. Cuando nos encontramos en la tormenta por obedecer a Dios, debemos recordar que Él mismo nos ha puesto ahí y que estará con nosotros en medio de ella. Jesucristo no es tu seguridad contra las tormentas de la vida, no, Él es tu seguridad en medio de la tormenta. Número 2, Jesús está orando por ti. Cuando estamos en medio de la tormenta, la palabra de Dios dice que Jesucristo está en el cielo
intercediendo por nosotros. Jesús podía ver que sus discípulos estaban en apuros. De la misma forma, Él nos ve y sabe lo que necesitamos. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si tú supieras que Jesucristo está en el otro cuarto orando por ti, te daría eso nuevas fuerzas para sobrellevar la tormenta, el problema y hacer la voluntad de Dios. Estoy seguro que sí. Jesús no estará en el cuarto de al lado, pero está en el cielo intercediendo por ti en este momento. Para Dios no hay distancias. Él ve tu necesidad. Él conoce tus miedos, tus preocupaciones, y Él está en total control de la situación. 3. Jesús vendrá por ti. Jesús siempre viene a nosotros en las tormentas de la vida. En la palabra de Dios nos dice, Dios nos promete, cuando cruces las aguas yo estaré contigo. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Tal vez no venga en el momento preciso que nosotros queremos, pero vendrá en el momento que más lo necesitamos. Yo soy tu Dios, dice la palabra, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En este pasaje que leímos al principio, Pedro, al ver el fuerte viento, tiene miedo. La fe y el miedo no pueden existir juntos en el mismo corazón, porque el miedo siempre ciega nuestros ojos a la presencia del Señor. O creemos o dudamos, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. La fe y la duda son polos totalmente opuestos. 4. Jesús te ayudará a crecer espiritualmente. Este era el propósito de la tormenta, ayudar a los discípulos a crecer en su fe. Después de todo, Jesús los dejaría algún día y ellos se tendrían que enfrentar a muchas tormentas. Ellos tenían que aprender a confiar en Jesús, aun cuando Él no estuviera presente con ellos. Al salirse del bote y caminar en el agua, Pedro se atreve a ser diferente. Cualquiera puede quedarse sentado en el bote y observar, estar a la expectativa, pero se necesita una persona con verdadera fe para salirse del bote y caminar en el agua. ¿Eres tú como Pedro, que fija sus ojos de fe en Cristo y trata de hacer lo imposible? ¿O eres como los otros discípulos en el bote, que a pesar de que amaban a Jesús, tanto como Pedro, tenían sus dudas, tenían miedo, así que deciden quedarse en el bote, bien seguros, y no tomar el paso de fe? ¿Por qué se comienza a hundir Pedro? Porque quita sus ojos del Señor y comienza a mirar a lo que estaba pasando a su alrededor. Quita su vista de Cristo y se enfoca en el viento y en las olas, y es ahí cuando comienza a hundirse. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propios problemas y quitamos nuestros ojos de Cristo, nuestra fe se tambalea. Comenzamos a dudar, a tener miedo y comenzamos a hundirnos. ¿Estás caminando por fe sobre las aguas hacia Jesús o te estás hundiendo en el mar de la duda, la desesperación y en el miedo? ¿Caminas hacia Jesús aún en medio de la tormenta, en medio de los problemas o solo cuando te está yendo bien? Te invito a que albergues estas palabras en tu corazón y te tomes fuertemente de Jesús en medio de cualquier tormenta. Te ruego
a orar conmigo estas palabras. Señor Padre Santo, vengo a ti en el momento tan difícil de mi vida que solamente tú entiendes. Solamente tú conoces y solamente tú podrás darme una respuesta a las situaciones y problemas que se presentan, de los cuales yo no tengo el control ni tampoco encuentro una salida. Tú, Dios, eres bueno, eres misericordioso, eres grande, no hay nada imposible para ti. Y aunque yo vea ante mí una pared gigantesca, aunque vea un muro impenetrable, aunque sienta en mis manos cadenas que me aprietan y me lastiman, aunque mi mente se llene de pensamientos negros que me dicen que estoy en derrota, yo creo en ti y en tu poder. Declaro tu palabra en mi vida, que a pesar de mis propios errores, nada podrá jamás apartarme de ti, ni nada podrá jamás alejarme de tu amor, ni nadie ni nada podrá arrancarme de tu mano poderosa. Mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano, y tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza, aun a pesar de que nuestros enemigos, que con ferocidad nos atacan de manera constante. Señor, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Gracias a Dios porque tú me darás la salida. Tú eres mi refugio en tiempo de tempestad, en tiempo de necesidad. Tú eres mi abrigo, tú eres mi Padre omnipotente. Señor, tú eres mi pastor, y yo declaro que en mi vida nada me faltará, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios le doy por esta bonita reflexión, deseando que traiga un aliento a tu vida y una esperanza de fe, y que te tomes de la mano de Jesús, cualesquiera que sea la tormenta. Sé como Pedro, pero sé como el Pedro que tuvo fe para caminar, y quita de tu vida al Pedro que quitó su mirada de Jesús y se pensó a hundir. Ese Pedro no nos sirve. Nos sirve el Pedro que, a pesar de que sabía que tenía tormenta a su alrededor, tuvo fe para mirar a Jesús y poder caminar en el mar. Hasta otra reflexión. Tu amigo, tu siervo, Andrés Hernández Pérez. Deseo que Dios te bendiga. Amén.